Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo crear un currículum vitae. Todo esto vamos a hacerlo con Word y con una herramienta que muy pocos conocen, donde prácticamente nos hace todo el trabajo para poder crear nuestro currículum vitae. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primero hay que saber qué es un currículum vitae. Un currículum vitae es un resumen breve de todos tus datos personales, de tu formación académica, de tu experiencia laboral. Aquí también tú puedes nombrar tus habilidades que tienes, las metas y también los logros que has realizado a lo largo de tu vida. El objetivo principal del currículum vitae es demostrar la idoneidad de tu postulación a un puesto de trabajo y quedar seleccionado para posteriormente realizar una entrevista. Una vez que ya sabemos el concepto, ahora sí vamos a comenzar a crear el currículum vitae. Como ustedes pueden observar, yo ya me encuentro en mi Word. Ahora me voy a ir a la parte superior en donde está archivo, lo voy a seleccionar y luego selecciono nuevo. Aquí podemos observar que está el buscador. En este buscador vamos a escribir currículum. Le doy enter. Esperamos a que busque todas las plantillas. Como ustedes pueden observar, me salen diferentes tipos y modelos de plantilla de currículum vitae. Pero también hay que tener en cuenta que hay tres tipos de currículum. El primero es el currículum cronológico. Aquí como vemos hay uno, aquí también hay otro, y si ponemos en el buscador currículum cronológico me van a salir muchos más. ¿Pero qué es este? Este currículum organiza toda la información cronológicamente, desde las fechas más antiguas hasta las fechas más recientes. También está el currículum funcional. Aquí como ven hay uno, aquí también hay otro, y si en el buscador escribo currículum funcional me salen muchas más opciones. Este currículum también es llamado temático porque distribuye toda la información en temas. Y por último está la combinación de ambos, es decir, tanto del currículum cronológico como del currículo funcional. Bueno, una vez dicho esto, ahora vamos a seleccionar una de estas opciones. En esta ocasión yo voy a seleccionar el currículum vitae cronológico. Aquí voy a escribir. Vemos las diferentes opciones. Yo voy a seleccionar el de aquí, el que le doy clic, el que dice currículum cronológico diseño azul y con fotografía. La fotografía es muy importante en un currículum. Ahora sí voy a darle clic en crear. Vamos a esperar unos segundos. Una vez que ya nos abrió la plantilla, ahora sí vamos a empezar a llenarla. Vamos a empezar con la foto. Como les dije anteriormente, una foto es muy importante. Por ende, tienes que colocar la foto en donde mejor salgas. Luego, con los nombres y apellidos. Aquí entonces tú vas a colocar tu nombre. En mi caso es Lisette Coronel Prado. Listo. También voy a colocar la profesión que yo tengo, por ejemplo, ingeniería de sistemas y el área de desarrollo profesional. Luego viene la sección de un pequeño resumen. Por ejemplo, aquí vas a colocar tu dirección donde tú vives, la edad que tienes, el número de celular o en todo caso tu teléfono. Vas a colocar tu email, tu enlace también de LinkedIn o también de Twitter, o en todo caso aquí puedes cambiarlo por Facebook. Vas a llenar esos espacios. Ahora hay que poner énfasis en esta sección, ya que aquí nos está indicando que escribamos una descripción breve sobre nuestra experiencia, nuestros conocimientos y fortalezas. Es más, aquí nos dice resuma en un párrafo lo más relevante de su carrera profesional. Piense con detenimiento ya que es el primer contacto con el reclutador. Entonces en esta sección sí hay que tomarse un poquito más de tiempo. Aquí por ejemplo podemos escribir bachiller de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la facultad, ahí vas a mencionar tu facultad, de la carrera de, en mi caso, ingeniería de sistemas, y también, por ejemplo, agregarías, soy una persona responsable, organizada y proactiva. Tengo altas aspiraciones de desarrollo profesional y personal en búsqueda de resultados eficientes, trabajando con compromiso en las labores a desempeñar. Entonces esa es una opción que yo colocaría, pero como les dije, aquí sí tienen que tomarse un poco más de tiempo para que ustedes puedan transmitirle algo al reclutador. Ahora continuemos, vamos a seguir con la experiencia. Aquí en experiencia tú vas a colocar como un breve resumen de todos los trabajos en los que has laborado anteriormente.
Entonces, como les dije, este es cronológico. Tú empezarías desde la fecha más reciente hasta la más antigua. Entonces, aquí vas a colocar el nombre de la empresa, fechas en las que has trabajado. También aquí nos indica que debes de describir las funciones, las actividades y logros que has tenido en este puesto. ¿Qué más dice? Describa una actividad, cómo la desarrolló y sus logros. Entonces ustedes tienen que colocar esto. Y aquí vemos que también se repite para que puedas colocar los datos de tu otra experiencia laboral que has tenido. Y también puedes agregar muchas más experiencias. Ahora, en educación. Institución en la que cursó sus estudios. Aquí, por ejemplo, puedes colocar universidad nacional o universidad privada. Ahí puedes colocar el nombre del título, si eres bachiller, desde qué año empezaste y también en qué año finalizaste tus estudios. También, si tienes otros estudios, también aquí los agregarías. Actitudes y conocimientos. Aquí puedes colocar Office, SIAP, SIGA, atención al cliente, Photoshop, todos los conocimientos que tú tienes. Y por último está la sección de idiomas. Es decir, aquí tú llenarías todos los idiomas que tú tienes. Por ejemplo, español, lengua nativa, inglés también, si es intermedio, básico, lo vas a llenar. Y si tienes otros idiomas, también lo completarías. Y listo, amigos, con esto ustedes ya completaron su currículum vitae. La verdad que esta es una opción muy fácil y rápida que Word nos está proporcionando. Espero les guste este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!